¿Sabías que un fraile del siglo XIII predijo la invención de máquinas voladoras y submarinos? Roger Bacon, conocido como el Doctor Mirabilis, fue un visionario que se adelantó siglos a su tiempo, sentando las bases del método científico moderno. Roger Bacon, el visionario del siglo III. Descubramos la fascinante historia de Roger Bacon, un fraile franciscano que revolucionó el pensamiento científico en la Edad Media y sentó las bases para el método científico moderno. Recibió una educación privilegiada en las prestigiosas universidades de Oxford y París, donde obtuvo su maestría. Después de completar sus estudios, Bacon se unió a la Orden Franciscana, lo que le permitió dedicar su vida al estudio y la investigación. Durante su vida, Bacon se convirtió en un verdadero polímata, abarcando campos tan diversos como la óptica, la astronomía, la alquimia y la filosofía. En una época dominada por el pensamiento escolástico, Bacon argumentaba que el conocimiento debía basarse en evidencias empíricas y no solo en la autoridad de los antiguos. Alrededor de 1267, Bacon completó su obra magna, el Opus Majus, donde expuso sus ideas sobre la reforma del conocimiento. En el campo de la óptica, Bacon describió con precisión el funcionamiento del ojo humano y fue uno de los primeros en sugerir el uso de lentes para corregir la visión. Sus ideas controvertidas lo llevaron a ser encarcelado por sus superiores franciscanos. Pero esto no detuvo su búsqueda del conocimiento. Roger Bacon falleció alrededor del año 1292, dejando un legado que inspiró a generaciones posteriores de científicos y filósofos. Roger Bacon, conocido como el Doctor Mirabilis, nació alrededor del año 1220 en Ilchester, Inglaterra. El legado de Roger Bacon es fundamental para la historia de la ciencia. Su énfasis en la observación y experimentación sentó las bases del método científico moderno. Bacon desafió el pensamiento escolástico de su época, promoviendo un enfoque empírico del conocimiento que estaba siglos adelantado a su tiempo. Sus contribuciones a la óptica y su predicción de tecnologías futuras demuestran su visión extraordinaria y su capacidad para pensar más allá de las limitaciones de su época. La influencia de Bacon se extiende hasta nuestros días, inspirando a generaciones de científicos y recordándonos la importancia de cuestionar, observar y experimentar en la búsqueda del conocimiento. ¿Te ha fascinado la historia de Roger Bacon? Investiga más sobre otros pensadores revolucionarios de la Edad Media y descubre cómo sus ideas han influido en la ciencia moderna. ¿Cuál crees que fue la contribución más importante de Roger Bacon a la ciencia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video sobre Roger Bacon, el fraile visionario que revolucionó la ciencia medieval. No olvides suscribirte para más contenido sobre figuras históricas fascinantes.